Bueno, si lo hubiera sabido antes, ¿cuántas veces hemos dicho en nuestras finanzas, si lo hubiera sabido antes, si Siempre. me hubieran dicho, si hubiera conocido de eso antes? Eso es lo que hoy vamos a hablar con el lanzamiento de mi libro, si lo hubiera sabido antes. Aquí lo quiero presentar, que está, de verdad, es un libro que hemos trabajado bastante en ese libro y hoy tengo a mi esposo conmigo. Vamos a hablar de esas mentiras y esos conceptos que nos alejan de crear riqueza. Por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos, una de las grandes diferencias que sentí es que cuando estaba en Colombia y yo tenía éxito, me sentía culpable de mi éxito y sentía como que si yo ganaba tenía que ayudar a todo el mundo. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de cómo ese concepto de ayudar y cómo el éxito en la familia, el éxito que a veces tenemos puede convertirse en algo que no me deje crecer, pero que además también anule el potencial de otros de la familia? Vamos a hablar un poquito de esa desbalance, porque yo trabajando acá con familias de latinos que trabajan, a veces tienen 2, 3 trabajos aquí en Estados Unidos, trabajan durante años y no tienen un solo centavo, porque le mandan todo el dinero a la familia y a veces duermen en un cuarto y están manteniendo 6, 7, 8 personas que no hacen nada en sus países y eso crea un desbalance tanto para el que manda como para el que recibe. Nos balanceamos entre el dar y el tener, y el recibir, y el aprender a dar, y el aprender a recibir, y el aprender a cuidarnos, y el aprender a cuidar a los otros. Y como este concepto de la ayuda también es muy importante tenerlo claro en cuanto a que cuando también intervienes con dinero o solucionando problemas de los demás, no necesariamente con dinero, entonces allí también hay un nivel en el que estás interfiriendo incluso el destino de otra persona, porque todos vinimos a aprender algo. O sea, realmente cada persona viene con una misión de aprendizaje y de crecimiento individual y personal. Y muchas veces este tipo de situaciones que se presentan para unas personas o que creamos son parte de ese aprendizaje. Entonces, también es importante ser muy respetuosos del aprendizaje de los demás y tener en cuenta que al momento en el que tú a veces intervienes y solucionas situaciones, también estás interviniendo ese destino y estás evitando que esa persona viva sus propios procesos, su propio crecimiento, ¿no? Esto es como un punto fundamental como en esta reflexión. Sí, fíjate que además vemos cómo con la mejor intención, y ese es uno de los subtítulos que tengo en el libro, cómo con muy buenas intenciones creo problemas en mis finanzas. Una muy buena intención es, voy a mandarle plata a mi familia, pero si yo mando plata, si yo no estoy consciente de lo que ellos pueden crear, lo que estoy es condicionando a esas personas con la mejor intención a que no trabajen, a que no se rebusquen. Y yo quiero recordarte que la mayoría de las cosas que hemos logrado en la vida es porque hemos desarrollado talentos en las dificultades. Entonces, cuando yo les mando a las personas sin el balance del cual estaba hablando Diana, estoy creando una conducta, un sistema en el cual yo estoy convirtiéndome en el rico o en el salvador del otro, que es muy buena intención, pero ¿cómo me afecta eso el crecimiento? Yo he visto, por ejemplo, nosotros teníamos una persona conocimos una persona que muy cercana a nosotros que trabajó durante 20 años mandándole plata a sus padres con la mejor intención. Y como no tenía papeles en Estados Unidos, compraron fincas, ahorros, todo. Y el día en que, y
y el día en que esta persona se enfermó y le pidió a sus padres dinero, eso dijo, pero si eso es de nosotros, eso es, usted tiene plata, usted tiene plata suficiente allá, nosotros somos los que no tenemos. Y ellos eran ricos y esta persona no. Y quedó sin un solo centavo en un momento increíblemente frágil. ¿O cuántas veces hemos sabido de historias de hijos que los volvemos inútiles porque no les exigimos? Porque otra de las mentiras es, yo tengo que darle todo a mis hijos para que no sufren, para que no pasen lo que yo pasé. ¿Cómo esa mentira, también de eso hablamos en el libro, si lo hubiera sabido antes, que ya está en Amazon? De verdad, tú lo puedes conseguir por Amazon, lo puedes conseguir por Kindle, y realmente lo bueno de este libro es que no solamente, sí, está gordito, yo sé, pero son párrafos cortos, títulos muy enganchadores, ¿cierto? Aquí está, formas de ganar dinero con lo que tienes, formas de ahorrar en forma inteligente, formas de invertir en forma inteligente, cómo cambiar los pensamientos, crea tu propio negocio mientras mantienes tu empleo, aprovecha las oportunidades de progreso que ofrece tu empresa. Bueno, aquí tengo muchos títulos y me fui con el tema que estoy hablando, y es que cómo a veces con esa buena intención nos creemos ese pensamiento, porque lo que yo hablo en el libro es de esos pensamientos que que no sabemos que tenemos y que nos llevan a cometer errores financieros gravísimos, gravísimos. Por eso, porque la mayoría, yo te prometo que la mayoría de ustedes que están viendo o están oyendo esto, no les va mal financieramente, no porque no trabajen, sino porque tenemos, como yo tuve, ese tipo de pensamiento. Entonces, ¿cómo esa mentira o ese pensamiento errado de yo tengo que darle todo a mis hijos se convierte en, en, en un recurso que puede anular a mis hijos y crear un problema familiar grandísimo, Diana? Dime, Ok, entonces, sí. ¿me escuchaste la pregunta? Sí, bueno, y quería también anotar allí un pedacito de algo, y es en el ejemplo anterior que pones, me hizo recordar la historia de una amiga que estaba pasando un momento muy difícil de su vida, se había divorciado, estaba empezando de nuevo con sus dos niños, y entonces estaba teniendo como muchas restricciones con ella misma, tanto que se había pasado a una casa y había decidido que no iba a comprar muebles, estaba comiendo en el suelo, estaba realmente con muchas restricciones económicas hacia ella misma y hacia sus hijos, en pro como de ver cómo salir de la situación. Pero le pasaban cosas hasta un momento en el que lo último que le pasó era que lo último que tenía en su cuenta de ahorros, por un error, el banco se lo quitó. Y ella de pronto piensa y dice, pero ¿qué es esto? Es como si yo le estuviera robando a alguien. Es como la vida me está quitando, como si yo le estuviera robando a alguien. Y en un trabajo que hizo y la reflexión que llega es, yo me estaba robando a mí misma cuando se vio sentada en el suelo, sin asientos, sin en qué comer, por estar también dándole a otros, porque en ese momento una de las razones por las que se estaba poder seguir ayudando a su mamá, por poder seguir ayudando a otras personas, y eso fue para ella un ajá y un cambio muy profundo. Entonces, ¿cómo cuántas veces nos quitamos a nosotros mismos por apoyar a otros, y cómo también la vida nos cobra eso también, ¿sí? Entonces, ese es un punto como clave allí. Y en cuanto a los hijos, es igual. ¿Cuántas veces como padres no dejamos de tener una mejor calidad de vida en general en familia por darle a los hijos un gusto específico o un privilegio específico que al final va en detrimento de la calidad general total de la familia, e incluso a veces sin poderlo costear, incluso a veces haciendo esfuerzos muy grandes, y realmente lo que creamos es un tipo de tiranía en la que ellos
empiezan a ser exigentes y luego no importa si tienes o no tienes, allí lo que va a pasar es que estos hijos ya van a ser demandantes y se van a sentir con el derecho por encima de ti, que eres el que está trabajando, de gozar de los privilegios de tus frutos. Y eso también se vuelve muy nocivo y muy dañino, no solo para el niño, porque no está aprendiendo a lidiar con lo que tiene, porque no está realmente aprendiendo a autogestionarse con lo que tiene a su disposición, a su alcance, y sobre todo no está aprendiendo a ser feliz con lo que tiene, sino que se vuelve exigente y demandante de lo que no tiene y además que se lo dé otra persona, por lo cual él también pierde allí ese sentido de esfuerzo y de lucha por conseguir lo que quiere. Entonces, y esto para los padres se convierte en una total, ¿cómo se llama? Tiro en la pierna, en algo muy, muy dañino y muy nocivo, porque te vuelves esclavo de esto y ya luego no hay cómo salir y van en incremento. Entonces es bien fuerte esto también. Y fíjate, aquí Jorge dice, ser generosos cuando yo cuentas con los recursos. No, eso es parte de las taras que tenemos los latinos a veces, y es, si yo tengo, entonces tengo que darle a quien, a quien no tiene. Y yo pienso esto, y realmente si le damos a quien no tiene solo porque no tiene o porque está teniendo problemas, estoy creando un desbalance como al que se refiere Diana, pero también no solamente eso, sino que estoy dejando de consolidarme porque una parte mía me va a decir, entre más éxito tenga yo, más voy a tener que cargar a los demás. No estoy diciendo de no empujar a alguien, ¿cierto? No darle un empujoncito, porque yo no estaría donde estoy si otras personas no me hubieran dado empujones en momentos difíciles de mi vida. Pero una cosa es empujar y otra cosa es cargar. Yo tengo un podcast que es la diferencia entre ayudar y cargar. Y es que si yo tengo, no porque tengo, requiero darle a las otras personas. Si una persona no está haciendo el mayor esfuerzo, cuando yo he logrado lo que he logrado, lo he logrado porque me he sacrificado, porque he ahorrado, porque he tenido disciplina financiera. Hay personas que no importa lo que yo les dé, es como botar el dinero a una alcantarilla porque no van a hacer nada. A veces hacemos esfuerzos y a cuántas veces nos has pasado que hacemos esfuerzos para conseguir cosas que los demás ni siquiera las valoran y no solamente no agradecen, sino que después nos resienten. De todo eso hablamos en el libro. Aquí tenemos cómo cambiar el pensamiento consumidor a pensamiento inversionista. Y son párrafos cortos lo que me hubiera gustado saber de joven acerca del dinero, hábitos de pensamiento del consumidor. ¿Qué estoy haciendo mal? Lo peor no es lo que estoy haciendo mal, es lo que no sé que estoy haciendo mal. Es intención correcta, estrategia incorrecta. ¿Cómo pasar de inversionista a consumidor? Este capítulo que está en la página 69, solo con ese capítulo tú puedes cambiar tu vida. Los recursos con los que todos contamos para lograr paz y libertad financiera. Estos recursos que tú tienes son los mismos que cambiaron la vida de Warren Buffett, de Bill Gates, de Elon Musk, de Dale Carnegie, de las personas más exitosas del mundo, los tienes tú y tú puedes hacer esa diferencia con estos recursos que están aquí en la página 69. Cambia tu pasado para cambiar tu futuro. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su pasado se convirtiera en la fuerza para salir adelante? Que todas las quiebras, que todas los errores y las estupideces financieras se te conviertan en sabiduría, con un cambio de pensamiento, que yo te enseño cómo, oye, eso está aquí en la página 78. Es espectacular cómo puedes cambiar tu pensamiento. Entonces, puedes cambiar tu pasado financiero y convertirlo en un tesoro en vez de me quebré, soy un estúpido, no sirvo para nada. Entonces, toma el control de tu vida financiera. Las 7 mentiras sobre el dinero que aprendí que me llevaron a la ruina.
Tu vida es una empresa. Bueno, Diana, mira, por ejemplo, esta de tu vida es una empresa. Diana hacía la referencia al comienzo de cómo había sido construir entre nosotros el equipo financiero que hemos construido. Una buena partida el trabajar juntos y creo que hasta ahora ha sido así, o sea, ha sido una muy buena apuesta para los dos, porque yo creo que ambos tenemos talentos complementarios. Carlos tiene un talento increíble que todos ustedes conocen y aman. Y bueno, el mío está atrás de cámaras, atrás de bambalinas, haciendo todo lo necesario para llevar esa misión, ese mensaje, ese ángel que ustedes aman, que es Carlos, a más lugares y a más personas. Y yo creo que en eso ambos hemos sido como súper complementarios y nos hemos sentido muy a gusto en el trabajo. Entonces, en esta empresa, en esto que hemos construido juntos, y ha sido divertido también, porque a pesar de que ha sido desafiante en la medida en que cada uno hemos tenido que trabajar muy personal, individualmente, con muchas cosas, al mismo tiempo también ha sido divertido y nos ha dado la oportunidad de disfrutar de muchos momentos y de muchas cosas muy lindas con nuestras familias. Yo quería agregar también, Carlos, que algo muy importante a lo que tú dijiste ahora, y es que no se trata de no dar ni de no ayudar. Yo creo que es importante tener en cuenta que la ayuda tiene unas características muy puntuales para que sea sana. Número 1, la ayuda debe ser pedida. Número 2, la ayuda debe ser puntual. Y número 3, la ayuda debe tener un principio y un fin. Y atrás de todo esto está que esa ayuda debe darse con tranquilidad y no quitándote algo que a ti te falta para hacerlo. Entonces, yo creo que si tenemos en cuenta esos puntos, no se trata de no ayudar, se trata de hacerlo de una manera correcta y en la que dignifique al otro y que el otro también tenga la oportunidad de luego devolver, porque las relaciones se dan entre el equilibrio entre tomar y dar. Y ese equilibrio se debe dar. Yo te doy un poco y tú me devuelves un poco más, y yo te doy y tú me devuelves un poco más. Cuando yo doy más de lo que el otro me puede devolver, el equilibrio se rompe y es allí donde vienen los problemas en las relaciones. Entonces, si tú tienes este concepto claro y lo aplicas en esta forma balanceada, el ayudar se vuelve un placer y empiezas a crear a nivel financiero dinero feliz, que es lo más bonito que puedes tener. Todo esto es como poner, lo que el libro nos ayuda es a poner claridad en esas pantanos emocionales o de creencias en donde confundimos el amor, la solidaridad de la familia, lo que es ser generoso, lo que es ser exitoso, lo que es ayudar y no ayudar. Y todo son reflexiones, pero además aterrizadas con ejercicios muy concretos, y las personas que esto también lo pueden encontrar en Kindle, ya lo pueden encontrar en Amazon, en Colombia está en todas las librerías, ustedes lo pueden entrar, además tienen códigos para entrar a un área de miembros en la que ustedes tienen ejercicios, tienen PDFs, realmente por lo que vale el libro, que creo que vale 16, 17 dólares en Amazon, no sé cuánto vale en cada país, pero en últimas, por esto tú tienes la posibilidad de transformar realmente tu vida, porque en el libro del inmueble al año, no hace daño, estamos hablando de la parte de inmuebles, básicamente, pero acá hablamos de las finanzas personales. Bueno, aquí abajo hay un link para el que quiera conseguirlo. Pueden comprar el libro, y el libro en Amazon está, el libro en Amazon, si lo pones, si la hubiera sabido antes Carlos Davis, ahí está el libro para que tú lo puedas utilizar. Ahora voy a leerles algo que a mí me parece que es muy, muy poderoso, que es las estrategias defensivas. Cómo gastar menos y vivir mejor. Ganar más no te dará la libertad financiera. Todo dependerá de cómo manejes el dinero. Estrategias defensivas para gastar menos y vivir mejor. Y aquí está, eso está en la página 172. Y en la página 172 te damos 31 estrategias defensivas concretas
para que tú puedas gastar menos. Imagínate, y vivir mucho mejor. Y por ejemplo, tengo el código para que tú entres al área de miembros y tú puedas hacerlo. Después de cada ejercicio, después de cada capítulo hay ejercicios súper prácticos. Y hablamos también de las estrategias ofensivas, cómo aumentar tus ingresos con lo que tienes, cómo pagar las deudas, aumentar los errores y mejorar tu capacidad de inversión. 10 razones por las cuales las personas no ganan dinero adicional. Mira, yo he hecho coaching a miles de personas, uno a uno, a miles de personas. No hay una sola persona que no pueda ganar más dinero. No importa lo caótica, lo desastrosa, lo limitada que sea la educación de la persona, puede ganar más dinero. Errores comunes al tratar de ganar más dinero. Eso está en la página 236. ¿Cómo convertir tu empleo en una mina de oro? Ese estigma de ahora, no, es que estamos empleados, soy un esclavo y no puedo ganar. Mira, hay muchas formas de ganar dinero con tu empresa, de ganar dinero en forma ética y no solamente ética, sino que tu empresa y tus jefes se van a poner felices y tú puedes ganar dinero. ¿Cómo ganar más con los clientes que ya tienes? Haz esto antes de comenzar a vender tu producto o servicio. Verdades y mitos sobre ganar dinero en Internet. Nosotros que hemos creado un negocio próspero en Internet, hemos cometido todos los errores, te podemos enseñar eso. 50 ideas para ganar dinero con inmuebles que ya tienes o con poco dinero, así no tengas inmuebles. ¿Cómo ahorrar en forma efectiva? Y es, si cuidas sus ahorros hoy, mañana ellos cuidarán de ti. Mira acerca de mitos acerca de los ahorros que no te dejarán crecer financieramente. Mira, la mayoría de las personas sabemos que ahorrar es bueno, como bajar de peso o hacer ejercicio, pero ¿por qué no lo hacen? Aquí yo te digo por qué, porque yo estuve ahí en ese infierno mucho tiempo. Errores fatales con tus ahorros. ¿De dónde viene el ahorro? ¿De dónde saco para ahorrar? Porque muchos están diciendo, sí, me gustaría ahorrar, pero no tengo. Todos tenemos para ahorrar. Ahorros que no son dinero. Hay muchos ahorros que no son dinero, pero que te van a ahorrar, ayudar a crecer financieramente. ¿Cómo ahorrar en forma eficiente? El camino para lograr la libertad financiera. ¿Qué tal esos títulos, Diana? Espectaculares, de verdad que espectaculares. La verdad es que este libro ha sido una producción de Carlos con mucho amor. O sea, realmente para él fue una dedicación completa. Yo cuando él me dice, quiero escribir sobre tal cosa, yo le digo, vamos a escribir otro libro porque la verdad es que Sí. es una dinámica, o sea, el libro, es que Carlos está escribiendo el libro, es una dinámica que trasciende nuestra vida y nuestros hábitos y nuestras costumbres y también nuestros diálogos, no solamente conmigo, sino también en familia. Y yo puedo decir que la pasión, el amor y todo ese deseo de Carlos de ayudar a personas a salir de esos lugares, creo que es la marca, el sello que tiene este libro de Si lo hubiera sabido antes, porque además es una reflexión que toca y raya muy en lo profundo también de su propia experiencia y de personas muy cercanas. Entonces es un libro que está hablando de la vida real, de cosas muy, muy, muy profundas y muy reales. Sí, y sobre todo que práctico. Mira, y en la parte sexta es invertir bien en la clase de multiplicar sus ahorros. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho los negocios más estúpidos del mundo? Me soy inversionista. Entonces, ¿y cuál es el objetivo al invertir? La mayoría de las personas no tienen claro cuál es el objetivo y por eso pierden su dinero, no tienen claro el camino del inversionista exitoso. Y además, tú ya lo has hecho. ¿Cómo te recuerdo lo que tú has hecho bien? Porque no quiero decirte lo que otras personas hemos hecho bien, porque es irrelevante. Lo que quiero mostrarte es cómo tú ya sabes invertir y te muestro cómo para que tú uses esos talentos. Las 12 reglas de inversión que minimizan los riesgos. Estas 12 reglas
la utilizan la mayoría de los inversionistas exitosos. Y si tú aprendes si lees, ni siquiera tienes que aprender, lees estas 12 reglas y las entiendes, que son simples, están en la página 332, vas a poder cambiar tu negocio, tu emprendimiento, la forma como manejas tus gastos, la forma como tomas decisiones de ahorrar, de invertir. Todo está en estas 12 reglas. No es el dinero, es la forma de pensar lo que te hace un inversionista. Cuando yo era apostador y pensaba que era inversionista, ¿cuántos de ustedes creen que les ha pasado eso, que piensan que son inversionistas y lo que somos es apostadores? Mira, en Italia sí debe aparecer, en todos los países debe aparecer, porque en Europa debe aparecer, ¿cierto? En Italia debe aparecer también. Tu primera inversión y la más segura. No cometas estos errores al iniciar tu negocio. Si tienes un negocio, no cometas estos errores. Hay unos errores que yo cometí que me costaron la quiebra y que de verdad, si tú los lees acá, te puedes ahorrar muchísimos dolores. La pensión como modelo de inversión. Hablo de las pensiones, de cómo optimizar tu pensión, de qué hacer y qué no hacer con tu pensión de jubilación, cómo educarte sobre tu plan de pensión. La mayoría de las personas conocen mejor su nevera que realmente su plan de pensiones. Cómo los bienes raíces son la oportunidad de crear ingresos pasivos con poco dinero y poco tiempo. La bolsa de valores realmente es un casino o una mina de oro. Hablamos de eso. Hablamos de las criptomonedas como inversión. Hablamos de las inversiones en oro, plata y minerales. Y además damos unos cuadros para crear un piloto automático que te va a decir a ti cómo manejar tus finanzas y cuándo te estás acercando a la riqueza y cuándo a la pobreza. En Amazon vale 16 o 17 dólares. Mira, y tenemos unos cuadros espectaculares. Además tenemos infografías hermosas, dibujos como sencillos para resumir los capítulos que hacen que el libro sea mucho, mucho más acogedor. Los ejercicios que son súper sencillos, con preguntas. El área de miembros de la que les hablaba. Bueno, aquí está este libro que espero que te guste. Me encantaría que lo adquieras. Acá está el link. Tú puedes mirar el link para que tú puedas comprarlo ya mismo. Si no lo encuentras, la persona de Italia, mira a ver porque seguramente que te lleva al lugar en donde está el libro. Y de todas maneras, me encantaría que hagas los comentarios en Amazon de este libro. Bueno, Diana, para cerrar hoy, ¿qué quieres decir? Bueno, no, que el libro realmente es un curso muy práctico. Una de tus énfasis ha sido eso, darle recursos prácticos, herramientas inmediatas para que las personas puedan hacer cambios rápidos, contundentes, inmediatos. Y yo creo que el libro resume todo eso. Yo creo que se cumple y cualquier persona que lea el libro seguramente va a encontrar muchas cosas y muchas herramientas y muchas ideas para hacer cambios rápidos y contundentes en su vida financiera. Entonces, invitarlos a leer el libro y a seguir disfrutando de tu sabiduría y de tu conocimiento, que seguramente vas a plasmar, a seguir plasmando, porque ya les quiero contar aquí entre nos que estamos escribiendo otro libro. Ya Carlos está escribiendo su siguiente libro y está súper entusiasmado y feliz, y entonces seguramente va a transmitirnos oro puro en ese nuevo libro, pero antes de que salga el otro, consigue compra y aplica lo que dice. Bueno, tú me has oído y muchas gracias, Diana, por todo el apoyo. Yo ahí le dedico el libro a ella porque realmente sin ella no hubiera podido hacerlo. De verdad que muchas gracias, Diana, porque me has enseñado, aquí dice, a recibir y a disfrutar de la vida. Muchas, muchas gracias, de verdad. Bueno, y a ti también por estar aquí, porque sin ti nada de esto tendría sentido. Y tú me has oído que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento. Aquí en este libro está resumido muchos de los pensamientos
que te alejan, que a mí me alejaron durante décadas de tener la vida que yo podía disfrutar desde hace mucho tiempo. Y que si tú lees esto, estoy seguro que te vas a dar cuenta de que te estás mucho más cerca de esa paz y esa libertad. Fíjate, hablamos de paz y libertad financiera. Paz tiene que ver con mi relación con el dinero. Y yo no necesito dinero para tener paz, pero sí necesito dinero para tener libertad financiera. Porque a veces puedo tener mucho dinero y sentirme angustiado o no tener nada y sentirme en paz. Entonces, ¿cómo crear, que eso también hablamos acá, paz financiera? ¿Cómo mi relación con el dinero puede crear una paz si yo la tengo desde los pensamientos adecuados? Pero también cómo el buscar el dinero tiene el objetivo no de corto plazo de una vida mejor, sino me ayuda realmente a construir la libertad financiera, los ingresos pasivos que me darán la paz también de poder dejar de trabajar si tengo dificultades de salud o si yo no quiero seguir trabajando. Y como muchos de mis estudiantes que antes de los 30, antes de los 40, han logrado aplicando estas herramientas, que yo lo que estoy haciendo es aquí sintetizando mi experiencia de 69 años de vida, pero más que todo mi experiencia con miles de estudiantes a los que hemos ayudado a lograr paz y libertad financiera. Gracias por estar aquí. Me encantaría que leas el libro, que lo compartas, que lo apliques sobre todo y que con esto logres la paz y libertad financiera que te mereces. Aquí está el link y muchas gracias. Chao.